VR Django. No te olvides de dejar un comentario, darle manita arriba o manito abajo. Y no te olvides de afiliarte a este canal, es lo más importante. Sara, volvemos a tener 15 años, los hombres G. Dime tú, dame más monitor de voz, por favor, y de todo aquí. No, yo estoy re emocionada. ¿En serio? Mira, de los pocos conciertos que he ido, porque contajo con las manos, porque no me encanta estar en multitud. Claro, Hombres que ese concierto vas. Ese he ido en mi chiquititud, claro. Por decirlo. Y ahora sí me encantaría ir. Y lo bueno es que han abierto una nueva fecha. Hay una nueva fecha, ¿no? Un hit, los hombres G. Y yo estaba pensando, qué increíble cómo es el poder de los fans. O sea, ¿quieres tanto ir? O sea, ese poder del negocio, no más. También, de los fans también, porque... Vendes tortas, te piden más la de chirimoya, hago más de chirimoya. Claro, pero porque lo demanda la gente. Claro. O sea, la gente. Una fecha quedó corta. Sí, increíble. Entonces abren nueva fecha. Increíble porque además yo por un momento dije, ok, de hecho se llena, pero no pensé que la demanda pudiera haber sido tanto, porque hace tiempo que Hombres G no suena mucho por acá. Claro. Bueno, ocurre con los hombres G que el año pasado vinieron, o el anteaño creo, los tengo muy en la cabeza. Sí. De ahí hicieron una gira porque hacía tiempo que no se les veía juntos, pero ellos han seguido tocando, han seguido ultra vigentes. Sí. Y claro, es una banda que tiene tantas canciones, o sea, todas son hits. Sí. Así de simple, todas son hits, ¿no? Entonces, olvídate, es un concierto imperdible. Sí, Yo creo a que mí es me un gran encanta, concierto. me encanta Hombres G. Bueno, muy bien. Voto por ellos. Hombres G abre última fecha a pedido de los fans. Claro, y para beneplácito del empresario. Obvio, sí. ¿Cómo no me metí ese negocio? Buenos días, compañeros. Rodrigo, no te escuchamos nada. ¿Pueden poner más monitor afuera, por favor? Ahora sí, ¿me escuchan? No. Seguimos sin escucharte. No, es un botón, muchachos, ¿eh? No es tan difícil. ¿Y ahora sí me escuchan? En el Estadio Nacional, 2 estadios Nacional. Eso es una barbaridad de gente. ¿Cuánta gente entrará en el estadio? No recuerdo, porque una cosa es la depende parte de del las aforo, tribunas y claro, otra parte es la parte de abajo, de pie. ¿no? Claro. Bueno, pero más tarde va a venir una persona que nos va a contar todos los detalles. viene el ¿ah? empresario, Sí, así que si quieren saber más, quédense aquí en Encendidos. Que les Bueno, contamos algo todo. ibas a decir, Rodri. Buenos días, bienvenido al lunes. Buenos días, muchachos. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos, después de unos días delicados. Bienvenido al equipo. Sarita y con Noemí hemos tratado de empujar el carro, y así que te damos nuevamente la bienvenida. Les comento. ¿Cómo que hemos tratado? Hemos recontra empujado. Lo hemos hecho. Oh, Dios mío. Bueno, yo les voy a contar qué me ocurrió brevemente, porque tampoco es que sea de interés nacional. Yo terminé de hacer de mi show por el día de San Valentín en el Teatro Canuto. Que estuvo buenísimo. Estuvo lindo el show. Y terminé, llegué a mi casa a la medianoche con un dolor de panza. Un dolorcito focalizado, lado izquierdo, por debajo de ¿cómo se llama esto? Las costillas, ¿no? A esa altura. Pero me comencé a doblar. Sara, nunca tuve un dolor tan profundo, tan fuerte. ¿Gases? Y yo lo mismo dije, estoy lleno de gases, pero tal cual, es lo primero que uno piensa. Totalmente. Pero el dolor se amplificaba cada vez más. 2 de la mañana tomo la decisión de ir a una clínica, a la emergencia. Bueno, obstrucción intestinal. ¿Qué opinas, amiga? Escúchame, la obstrucción intestinal, para que todo el mundo sepa, es un problema de urgencia. Ni siquiera Era una emergencia médica. pura y dura. En fin, y para hacer el cuento corto, lo más traumático ha sido la sonda nasogástrica. Sí, Qué incómodo eso. Sí. Bueno, sifinalmente han sido 10 días de recuperación y los cuidados en la clínica y todo. Seguramente muy incómodo. Sí, claro. Pero me han hecho laparoscópicamente casi aprovecho al médico y digo, doctor, métame un succionador de grasa, una lipo. Dice que hay gente que se hace 2x1 en las clínicas. Sí, acá ocurre. no hay 2x1, arrégleme la nariz, no sé, hágame algo. Bueno, así es que les agradezco mucho. Y en buena hora que estés bien, acá mucha gente ha preguntado por ti, muchos de los invitados también te han extrañado, Los invitados, nosotros también, por gracias. supuesto. Sí, qué bueno, qué lindo. Bueno, Son yo las les agradezco el 10 con cariño. 16. Acá nos están diciendo, pero así con hacha, rápidamente, porque tenemos franja electoral. Regresamos luego de la pausa. Solo por VR Django. Tú ya saliste de esa etapa, te envidio. La del colegio de los chicos, tus hijos ya están puestos en la vida, son grandes, les va muy bien y todo. Sí. Bueno, yo pues todavía estoy en este tramo porque tengo 3, pero la mayor ya está en lo suyo
pero tengo dos niños todavía, los menores, y estoy en este tramo de muchos papás que ya comenzó el tramo escolar. Y claro, yo, por favor, al que invente el zapato que dure toda la vida académica, yo como Ferrando. Soñar es lindo. Soñar es lindo. El que invente el zapato que dure 10 años y que va creciendo, yo te juro que le pago todo. No, yo alguna vez estuve tentada, en la época de mis hijos, de comprar un poquito más grande. Porque, claro. oye, a mitad de van a crecer y ahora ¿qué hago? Le metes una media ponía doble. Una plantilla para que les aguante un poco. Sí. Viste que eso es la fantasía de todos los padres por los gastos. Por otro lado tenemos que hay que comprar el zapato de acuerdo a la talla que corresponde, pero pasa de pronto que, o sea, yo le compro el zapato, te estoy contando lo que va a ocurrir, ¿eh? Yo hoy le he comprado el zapato el fin de semana, hoy comenzaron clases mis hijos. Ya para el viernes ese zapato parece que ha pasado por la guerra, más o menos, y ese zapato ya está abierto como una empanada. Bueno, mi hija, te digo, el zapato le duraba maravilloso porque siempre ha sido lady, ¿no? Pero mi hijo era el que pateaba todo, no olvídate. O sea, gasta la suela más, entonces tiene que ver con la pisada. Y entonces todo esto que nos pasa, que te ha pasado a ti, que de todas maneras te está pasando a ti, que nos estás escuchando o viendo, nos pasa a todos los papás. Y es la pregunta de la temporada escolar. ¿Cuál es el calzado correcto para nuestros hijos? ¿Cómo elijo el calzado adecuado? El material debe ser súper importante, ¿eh? Totalmente. Que no le duela. A ver, requisitos de un calzado perfecto escolar, que no duela. Claro, que te guste. Bueno, que eso sí que es sea importante. Ay, no me digas, yo una vez usé zapato ortopédico y los zapatos ortopédicos nunca fueron bonitos. Sí. No sé cómo los harán ahora, creo que ahora los hacen mejores. Bueno, que sea bonito, que no duela, que el material sea durable. Que huela bien. No, esa ya es la bacteria que tiene tu hijo en el pie, pues ya no te pases, claro. Pero a veces el material hace que huela mal. Que huela bien, no, lo que tiene que oler bien es la pata de su hijo, señorita. Pero si es que la calidad del zapato es mala, ese pie va a oler de todas maneras. Tiene toda la razón, porque hay estos zapatos de cuerina y todo que materiales que sacan alarmas. Sí. Ahí. Bueno, muy bien. Mira, ya le tiramos todas las preguntas a nuestro invitado. Está con nosotros Luis Sánchez, él es fisioterapeuta clínico y nos va a hablar todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder comprar ese zapato escolar. Bienvenido y acérquese al micro para escucharlo bien. Bienvenido, Luis. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Los escuchaba y de verdad que me llama la atención porque esa es la pregunta y el problema que tienen la mayoría de papás hoy en día, ¿no? Correcto, todos. ¿Tú eres papá? Sí, claro. Ah, ya tú también. Sí, ya tenemos. Ya puse en práctica ya lo que voy a hablar. Claro. Bueno, entonces, a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo elegimos el calzado ideal para nuestros hijos? Mira, Carlos, es importante 3 cosas para que los papás se lleven como hoy día la recomendación es que tienen que acordarse de la flexibilidad del calzado, 1. 2, del soporte que va a tener el calzado y de la estabilidad que va a tener el calzado. 3 cosas. Flexibilidad, soporte y la estabilidad. Estabilidad, ¿okay? Sí, claro. Es importante el buen estilo, el gusto, el material. La moda es lo de menos aquí. Claro, pero, o sea, eso es lo que uno más rescata a veces de un calzado, ¿no? Que sea bonito, que el niño lo escoja y que le guste. Es que a las niñas les encanta eso. Sí. El problema justamente radica ahí. Es lo que estamos priorizando, mira, lo que quiero versus lo que necesito. Lo que deba hacer. Lo que se necesita hacer, lo que debo de hacer, tal cual. El problema justamente está en que la mayoría de niños, o sea, no hay un estudio actualmente que diga qué problemas suceden. Sin embargo, sí hay estudios que dicen que los niños son los que tienen más probabilidad de tener deformaciones en tobillo, en rodilla, en cadera y en columna sobre todo. O sea, los chicos llegan a la casa con dolores en las piernas, dolores en las pantorrillas, con los pies que se quieren quitar los zapatos porque cansados. Y tú dices, ¿qué está pasando? Claro, pero ojo que también la forma del pie podría variarse porque estás con un zapato que todo el tiempo te está guiando cómo seguir desarrollando y ese pie está creciendo y desarrollando también. De hecho, miremos otras culturas donde tienen zapatos especiales porque el pie pequeño es signo de belleza, de estatus y tantas cosas, ¿no? Entonces, ese zapato que te aprieta sí va a deformar tu pie. O sea, hay una cultura de usar zapato, el taco, por ejemplo, eso no hay forma, eso es dañino, pero bueno, culturalmente está asociado a estética, belleza, moda y qué sé yo. Bien, ahora les explico. ¿Qué te parece si nos lo explicas después del corte? Perfecto. Porque son las 10:28 y somos
puntuales y religiosos en eso, ¿eh? Okay, ya volvemos. Listo. Solo por VR Django. Luis Sánchez es fisioterapeuta clínico y nos va a enseñar a elegir el calzado correcto para nuestros hijos. De hecho, ya nos dijo en el bloque anterior que estamos eligiendo desde la moda, la estética, y eso mal. Son 3 las características que necesita tener el calzado adecuado. Sí, 3, Carlitos. Mira, el primero es la flexibilidad del calzado. La flexibilidad, vamos a ubicarla, le voy a dar tips para los papás, es coger el calzado de ambos extremos, ¿no? La parte anterior, la parte posterior, y llevarlo hacia el centro, o sea, doblarlo. La flexibilidad o el doblez se debería dar en la altura del antepié, más no en la mitad del calzado. Porque muchos el antepié, perdón, ¿dónde están los dedos del pie? Donde están los dedos del pie. Ahí debería darse la flexión, ¿no? Porque justamente ahí a la hora de caminar nosotros flexionamos el pie. Claro. Y ahí se debería dar. Entonces, no a la mitad del calzado, sino la flexibilidad hacia donde están los dedos. Exacto. Porque muchos calzados son muy flexibles y cuando son muy flexibles se dobla a la mitad. Y eso no va a permitir que tenga un buen calzado, va a haber una buena pisada y un buen caminar, ¿no? Va a generar después compensaciones en el tobillo, en la rodilla. El segundo punto nos dijo que era soporte. El soporte, exacto, muy bien. El soporte es en el arco del pie, ¿no? Ahí justamente comentaste sobre el tema de los tipos de pie, pie plano, pie cabo, y por ejemplo el soporte es el arquito que uno ve, ¿no? Uno ve la cara y mira, es un arco que está ahí en la parte interna, y eso va a dar el soporte en el arco del pie. Ahora, ¿cómo puedo saber a qué niño le va bien el soporte o no? El pie plano, ya todos los conocemos, ¿cierto? El pie plano, ¿no? Cuando la planta del pie está todo llena. Es como un tamalito. Un tamalito. ¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene pie plano? Fácil. Miro el piecito y si yo ubico que el pie plano, o sea, que la planta del pie es como un tamalito, como dices, tengo que hacerlo que se pare en puntas. Se para en puntas y si se forma el arco del pie, quiere decir que tiene un pie plano flexible. Es fácil, ¿no? Pongan a su hijo de punta en pie y ahí uno ve si tiene el arquito. Si tiene ese arco, se forma, quiere decir que tiene un pie plano flexible y le iría bien un calzado con un arco normal, regular. Pero si yo pongo en puntas de pie a mi hijo y no se forma el arco en el pie, entonces ahí ya necesito que acuda a un especialista porque es un pie plano rígido. Entonces, si yo voy a intentar generar un arco en el pie con el calzado, no es lo adecuado porque va a generar incomodidad, va a generar malestar en el paciente. Ahí necesita una plantilla especial. Sí, porque a la larga, eso se ve a la larga. O sea, lo único que podemos observar quizás es que el niño no tolere tanto el calzado, pero aquí a 2, 3 años, 4 años va a comenzar a hacer alteración en la columna, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que a mis hijos o a mi hijo algo está pasando en sus pies? ¿No? O sea, ¿qué signos? No tolera el calzado. Claro. Uno saca el zapato, saca las medias y observa los puntos de apoyo, ¿no? A veces se forman puntos... Claro, como hundimientos. Ajá, o color rojizo, por ejemplo, ¿no? En el pie se refiere. Ok, porque hundimientos podría haber en el calzado mismo por dentro, digamos. Claro, a la larga, en un año, por ejemplo, a veces la suela se va gastando más de un lado, claro. Por dentro también en los hundimientos, ¿no? Claro, después habló sobre la estabilidad y ahí justo quería hacer la pregunta, primero nos explica qué es la estabilidad y ver si qué es mejor, o sea, si es mejor siempre pasador o esos con pega-pega, esos que uno mete el pie o con hebilla. Entiendo. Primero, la estabilidad se basa en el contrafuerte del calzado, o sea, en la parte posterior, ¿ya? Porque es lo que va a sujetar los huesos del pie, ¿no? El calcáneo, el astrágalo, y va a darle un alineamiento. Entonces, si es que el contrafuerte, la parte posterior del calzado no es estable, se va a perder el alineamiento, ¿ok? Y eso va a generar, obviamente, también alteraciones en tobillo, rodilla y cadera. Y en cuanto a qué es mejor, un calzado con pasador o con pega-pega, obviamente, si mi hijo tiene una edad de 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Ya está utilizando un calzado, lo recomendable sería que uno le enseñe a utilizar mejor con pasador. Claro. Es lo mejor. Sí, hay una edad en la que ya los chicos aprenden a hacerse el nudo de los zapatos. Pero a partir ya de los 4 años, 5 años en adelante, yo creo que debería utilizar un calzado con pasador. Que da más estabilidad, ¿no? Y con eso la estabilidad es bien importante porque hay una moda ahorita, en general en el calzado, sobre todo en las zapatillas, con unas suelas muy de espuma prácticamente, que en la parte del talón no sostienen nada. Entonces estamos entrando en una era es una barbaridad lo que hay, y son marcas reconocidas, lo peor de todo. Sí. ¿No? Pero siempre las hubo.
siempre las hubo, pero ahora más inclusive. O sea, han empeorado. Si antes la suela era así, porque ahora es así de alta, y la promesa es que, según tú, caminas casi sobre flotando. Algodón. Sí. Entonces es como... ¿De qué estamos hablando? Y eso no está bien, eso porque no genera estabilidad. Y además, ¿sabes qué? Las publicidades a veces, o sea, engañan mucho porque te ponen pues toda una imagen en 3D que parece hasta medio robótica y todo de cómo cae el peso y eso, y en verdad uno no sabe realmente si eso no es porque uno no tiene la información, ¿no? Exacto. Y permíteme adicionar en la parte del contrafuerte, ¿cómo saber si tengo un calzado estable para mi hijo? Cogen la parte posterior del calzado, ¿no? Y presionan con los dedos del pulgar y el índice y lo presionan, y si cede fácilmente la parte posterior del calzado no tiene estabilidad. ¿Ya? Entonces es fácil elegirlo, ¿no? Vamos a hacer algo. En el siguiente bloque, que será el último bloque de nuestra conversación, pero va a ser uno de los más importantes, porque es donde van a poder llamar nuestros oyentes y van a participar y hacer una serie de consultas. Entonces, llámenos al 212-4090, 212-4090, o déjenos un mensaje de voz al 942-593-607, 942-593-607. También estamos en YouTube, en nuestro chat en vivo, en nuestro canal, en el streaming, en YouTube, Radio Oxígeno. Ahí hay un chat, puedes dejarnos tus preguntas en el acto. Y en el siguiente bloque, nuestro invitado, Luis Sánchez, fisioterapeuta clínico, te ayudará a resolver tus dudas respecto al calzado adecuado para tus hijos ahora que comienza el colegio. 10 de la mañana con 45 minutos. Solo por Vía Django. 10 de la mañana con 49 minutos. Estamos con Luis Sánchez, fisioterapeuta clínico, haciéndonos recomendaciones respecto al calzado adecuado para nuestros hijos. Y ya hay una serie de consultas. Sí. Dime, Abel. Abel desde La Victoria. ¿Cómo estás, Abel? Te escuchamos. Hola, Carlitos. Hola, Abel. El especialista, un abrazo. Mire, yo particularmente he tenido una experiencia ingrata con zapatos y comprado en una tienda... Sí, a ver, perdóname un ratito que te interrumpa. Vamos a pedir aquí que nos ayuden con el audio porque nuestro invitado no está escuchando tu pregunta. Ya. A ver si nos ayudan Ahora, con eso. Tú sí estás perfecto. Es aquí nomás. Sí, estaba saludando y decía que personalmente tuve una experiencia con un calzado que me costó muy caro, importado, muy caro, y me destrozaba el cuerpo y no sabía qué me pasaba, ¿no? Ya. Claro. Dejé de usar el zapato y nunca más tuve ese malestar. Entonces, a los niños les puede estar pasando lo mismo y sería importante que el especialista nos diga y se invoque a un ente que esté fiscalizando o supervisando de dónde importan o la calidad de los zapatos y que sean recogidos, porque en estricto que el zapato sea de cuero es un importante requisito, pues, ¿no? Y de otro lado, recomendar a los padres que los niños no anden descalzos, pues, porque los pies se anchan. Un abrazo, muy buenos días. Muy buenas preguntas, sí. El pie descalzo. ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? Fíjese que sí. Es adecuado, Sí, claro. Creo que ahí nuestro oyente cae en un error que es un mito, tal vez, ¿no? Un mito, todos creo en el momento nos hemos manejado desde ese lugar, se ensancha el pie, pero la recomendación, aunque no lo crea Abel, es justamente que que en la casa al menos los chicos estén descalzos. Bueno, de hecho en mi casa todos descalzos. Sí. Es adecuado porque el pie se va formando de acuerdo al estímulo. Y el estímulo va a ser mejor cuando no hay calzado, porque ahí justo se va a formar mejor el arco plantar, las estructuras del pie, ¿no? Pues. Ahora, él también preguntaba, ¿cómo reconocer un zapato de cuero? De cuero. No, hablaba sobre tendría que haber un ente, dice, que regularice, ¿no? Claro, y también reconocer un zapato de cuero, ¿no? Fíjese que sí hay, en Trujillo hay un centro, pero no es de salud, es un centro que ayuda a los emprendedores. Y justamente ha hecho un estudio sobre la calidad de los calzados. Okay. Y ha dado unas normas, ¿no? de elaboración para los calzados en Trujillo. Sí. Entonces, y esa norma la podemos encontrar en el Instituto Nacional de Calidad. En el INACAL. Exacto. Ahí uno lo puede descargar y todo ello, pero se basa principalmente en los 3 puntos que hoy día les he mencionado. Bueno, pero qué importante tener en cuenta eso y saber que sí existe una normativa y que nosotros, entrando seguramente a la página del INACAL, podemos revisarlo. Mari, desde Jesús María, está en la línea. Mari, ¿cómo estás? O Felipe, perdón, está primero, me parece. Hola. Felipe, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cuál es la consulta, por favor?
Sí, mira, yo tengo un tema ya tengo 54 años ya. Yo he tenido un tema siempre el empeine alto y ancho. Entonces siempre he tenido problemas para comprar calzado porque me lo tenía que comprar más grande, se veía como zapatos de payaso. La chalupas, así se llaman los zapatos de payaso. y aparte de eso, que yo siempre he pisado para un costado y siempre se me ha gastado hacia un costado, los zapatos. Entonces, mi hijo, que tiene 11 años, también está teniendo el mismo tema que yo. ¿Es recomendable llevarlo a un especialista o hay zapatos especiales ya directamente para comprar para ese tipo de situación? Ok. El usar un calzado de más talla no es lo recomendable. En este caso debería ser una talla adecuada, ¿no? La que corresponda, y si genera mucho malestar, mucho fastidio, como dice el oyente, es mejor llevarlo con un especialista. Sí, pero aquí hay dos cosas. Aquellas personas que tienen el empeine alto, que hay, o sea, cómo elijo un zapato para empeine alto, y luego ese tema de la talla, cómo me doy cuenta. Por ejemplo, en mi casa mi mamá, por ejemplo, siempre me decía, bueno, tú tienes que coloca su pie, lo empujas hacia adelante y tiene que entrar al menos un dedo en la parte de atrás, ¿no? Sí, es cierto. Esa es la manera. Es una manera fácil de... Porque el tamaño cambia con las formas del zapato. Sí, exacto. Lo que menciona el oyente es del pie ancho, ¿no? En este caso no tiene que ver con la longitud del calzado, sino con la parte delantera del calzado, ¿no? Entonces, si el empeine es ancho, obviamente debería ser un calzado que tenga el antepié también un poco ancho, pues, ¿no? Estrecho. Okay. Muy bien, vamos con Mari desde Jesús María. Bienvenida, Mari. ¿Cómo te va? Escuchamos. Chispa. Hola Mari, ahora te escuchamos. ¿Cómo estás? Oiga, no, te extrañé un montón. Tú le pones la ¡Qué linda! Oye, te voy a pedir un favor. Espérate. Mari, para escucharnos bien, baja el volumen de tu radio, por favor. Y escúchanos única y exclusivamente por el teléfono. Y eso va a hacer que no se acople la comunicación, que no haya ecos, a eso me refiero. Mari es tu fan número 1. Hola. Ahora sí, Mari, gracias. ¿Cómo te va? Oiga, te extrañé un montón, te cuento. Ay, gracias. Tú le pones la chispa, te lo juro. La verdad que a mí no me gustaba antes ese programa, pero ahora lo escucho todo. Nos complementamos todos aquí. No, si Mari nos llamó la semana pasada, nos dijo lo mismo y le dije, Mari, no te pases, me voy a poner celosa. Oye, ¿sabes qué? Discúlpame, una exigencia o un comentario. ¿Cómo no? A la señora, la nutricionista. No se ría cuando tú dijiste el dolor, todo dolor fuerte hay que acudir al médico. Así, de cajón, para evitar sustos. Claro, no hay que aguantar. Entonces, oye, Galdós, referente a los zapatos, te voy a contar algo. Yo hace 10 años me mando a hacer zapatos de cuero. Los haces a tu medida. Escúchame, pero ¿sabes qué? No, yo tengo el pie a un número determinado, pero me lo compro, me lo hacen un número más. ¿Sabes por qué? Mis dedos tienen que, por indicación médica, tienen que estar bailando, no tienen que estar pegados al cuero, al final del zapato. Oye, espectacular. Yo me lo mando a hacer, ¿sabes en dónde? En Caquetá hay un buen cuero nacional. Yo ahí tengo un diseñador. Aprovecho para saludar a Johan. Me hago todos los colores, todos los modelos que yo... A ver, Mari, lo que tú nos estás contando es algo que no todos tenemos la posibilidad. No pasa por el dinero necesariamente, sino por el tiempo. O sea, tú te das el trabajo de ir a Caquetá, que conozco el lugar donde venden cueros en Caquetá, ¿correcto? Compras los distintos colores, qué sé yo, y de ahí los llevas donde tu zapatero, me imagino, y te hacen el zapato a tu medida, de acuerdo a las recomendaciones que te ha hecho tu médico, que tú dices que no tiene que ser tus dedos deben de quedar, me imagino, a unos medio centímetro de la punta del zapato. Eso es lo que nos has contado. No, yo me compro un número más, la planta, un número más, y queda regio, y el costo es igual que todos los zapatos son importados de plástico, así que no me vengan acá a decir de que el zapato... Pero Mari, yo me pongo un zapato de plástico y olvídate, acá se mueren todos, se desmayan todos en la cabina. Eso saca sudor, Mari. Claro, por supuesto, es horrible. Pero esos son los zapatos
que vienen ahora. Tú compras en todo lado ese tipo de zapatos. Los cueros ya. ¿Y no, hay que usar de cuero. Bueno, para mí no es muy caro. Y encima me paseo por medio Lima, pero logro mi objetivo. ¿Te das cuenta? Y está quedo satisfecho. Con todo lo que se hace comodidad. Para el colegio, que ya, ya terminó. Igual, yo hace 10 años hago esta operación. La verdad que sí. Y es espectacular. Hay un montón de personas que trabajan en ese lugar. ¿Seguro? Hay que darle trabajo, chamba a los peruanos. Nos has dado un súper dato, Mari. Muchísimas gracias. Un beso grandote para ti. Gracias por todo tu cariño. Y veamos qué nos recomienda, qué nos dice nuestro invitado. Gracias, Mari. Un beso. Te cortamos porque queremos dar pase. Se quedan aquí algunas cosas que nos han escrito y vamos a resolverlas. Bueno, la recomendación: compra el cuero, manda a hacer sus zapatos. Nos dice que no usemos de plástico. Si no se pone zapato de plástico, muere. Ya te vuelves presidente de la Asociación de Pezuñentos del Perú. Y lo otro es que sabe Dios que tendrá en el pie, no sabemos, que tiene que quedarle un centímetro, una talla más, dice, no sé. Puede que tenga alguna desviación del primer dedo del pie, el dedo gordito. Correcto. O puede ser también que tenga un juanete, ¿podría ser? No, problema de circulación. En los pacientes diabéticos es importante que no estén rozando la punta de los pies. Por un tema de diabetes. Ahora que menciona el tema del juanete también es un tema que no solamente da a personas mayores, también puede ocurrir en escolares. Sí, el juanete se da genéticamente en las personas de raza morena, ¿no? Afrodescendientes, y por un mal posicionamiento en otras personas que no tengan carácter genético, sino por un tema del que el antepié es muy estrecho. A veces, sobre todo se ven en las damas. Ya. O por utilizar estos calzados estiletos. Claro, con punta muy angosta hacia adelante. Ajá. Ha llegado mensajes. Sí, vamos, acá dice Flor, escribe desde Cusco, hablando de estabilidad de zapatos, realmente las zapatillas tienen un colchón de planta, zapatos de taco alto, ambas situaciones lastiman. ¿Por qué se da autorización para la venta? Es que no hay algún régimen, algo que lo normalice, ¿no? Que lo estandarice y que se diga que no se debe usar. Justamente ahora en los colegios, la mayoría están adoptando que los estudiantes vayan con buzo. Y el buzo obviamente va a acompañar con zapatillas. Entonces las zapatillas no las eligen por un tema de cómo debe ser, sino el gusto, ¿no? La marca, qué sé yo. Sí. Hay un audio que nos llegó al WhatsApp. A ver, mientras tenemos el audio, vamos a ir leyendo la siguiente pregunta. Dice, ¿podrían hablar un poco del calzado ortopédico? Ya, ok. El calzado ortopédico es un calzado, vamos a decirlo, medicado, ¿no? Que tiene ciertas características en base a ya una alteración de la postura, ¿no? Entonces, eso es recomendable en niños o de temprana edad, incluso no tan menores, pero tiene que ser indicado por un especialista, ¿no? Pero ahora, yo recuerdo que los zapatos ortopédicos habitualmente eran como unos botines. ¿Siguen siendo iguales? Sí. O sea, es como un botín que tiene el contrafuerte con algo estable, fijo, que es normalmente una transición que se le pone a veces al niño cuando está iniciando la marcha o el caminar, ¿no? El primer año de vida. Ok. Hola, buenos días. Mi consulta es desde Iquitos. Lo que pasa es que tengo un hijito de 9 años, el cual tiene un diagnóstico de genus valgo, ¿ya? Y lo que me recomendó el doctor fue que tiene que realizarse una operación de arresto oficiario. La verdad es que a mí me da un poco de temor y no sé qué tan riesgoso sea esa operación. Solo quería saber si no es tan peligroso. Claro. Interesante pregunta. Resumido, el genus valgus es cuando las rodillas ambas están hacia adentro. ¿Ok? Vamos a decir, ¿no? Las dos desviadas formando como un paréntesis, ¿no? Esto va a depender de la severidad del genus valgus. O sea, si es que es muy severo, sí se recomienda una cirugía. Pero si no, debería acudir a un fisioterapeuta, a un especialista que pueda hacerle terapias y con algún, vamos a decir, un objeto de estabilización de cadera y rodilla puede mejorar la condición. Entonces, pero si no, tiene que ser cirugía, pues no tiene que ser evaluada, mejor dicho.
Qué importante todo lo que nos has dicho el día de hoy. Muchísimas gracias. Quiero recordar que cuáles son los 3 puntos claves. Buscar un zapato que nos dé flexibilidad, y esa flexibilidad es hacia la punta, ver el soporte del zapato, y ahí hay que ver un poco también el tema del pie, si es plano o no, para ver el arco del pie, y la estabilidad, que es muy importante, que básicamente es que te sujete bien el pie, ¿correcto? Muy bien, muchísimas gracias a Luis Sánchez, fisioterapeuta clínico. Nos vamos a una pausa, Carlos. Una cosita, y usted llega a su casa y se quita los zapatos. Oh, sí, claro. Ahora dices todo sin zapatos. El micrófono. No, pero es importante saber eso, porque es un hábito que, si es que es algo bueno, podemos hacerlo todo. El tema de inclusive visitas. ¿En serio? ¿Ah? Sí. Llega, hay un espacio para poner los zapatos y todos descalzos. Yo me pongo mis chanclas, o sea, así tipo slaps. O sea, ¿es igual a caminar sin zapato? Como doña Florinda. No es igual, como igualita doña Florinda, igualita. Además es de colores y con brillos, que me gusta. Había unas que vendían hace años, seguro ustedes se acordarán, en Casa Diamante, una zapatería que era del Palo de Vaca. Creo que sí me suena. Antillana se llamaban. Anda, esas no las conocí. Vámonos al corte. Solo por VR Django. Y estos señores son los hombres G. Claro. Sí, perdón, dale. Los guapos del barrio. Marta tiene un marcapasos, es una de las que más me gusta. ¿Esa te gusta? Sí. Ayuda a esto. El ritmo me encanta. Cayó la bomba fétida. Bueno, hay un montón de canciones que tienen los hombres G. Sí, bastantes. Y resulta que van a hacer 2 funciones. O sea, han vendido todo el Estadio Nacional, una primera función. Ellos venían por una función, pero la demanda es tal que se ha abierto otra función. Y nos va a contar todos los detalles Germán Loero, fanático de los hombres de G. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, Germán, ¿cómo te va? Muy bien. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Contentísimo. Tú mismo lo has dicho, una segunda fecha de Hombre G, y me parece extraordinario. Y estábamos calculando con Carlos, ¿cuánta gente entra en el estadio? ¿60.000? Ni idea. 60.000 creo que pueden ser. Un show yo he ido a otros conciertos donde se ha estado lleno. Es que nosotros vivimos con conciertos. Nos gusta, somos una plaza interesante para conciertos. Lima. Claro. Y para que Hombre G haya llenado el Estadio Nacional, y lo quiero volver a hacer el 30 de octubre, me parece extraordinario. Bueno, cuenta la leyenda, que lo cuentan ellos en realidad, que la primera gira internacional que hacen en su carrera, no en esta, no en esta gira, sino en su carrera, fue a Perú. Mira, o sea que les dice su manager, su representante, cuando tocaban en España, pues era un grupo conocido, y dice, tío, hostia, pues nos han contratado a Perú. Nos han dicho, bueno, vamos de una vez. ¿Y Perú? ¿Qué es eso? En serio, no nos tenían en el mapa. No. Además, Sara, Germán, amigos, estamos hablando de hace décadas, no estamos la primera vez, que no recuerdo cuándo será, no sé si tú tendrás el dato. Ellos arrancaron en el 82. Bueno, cuando vienen a Perú por primera vez, haber sido en esa década de los 80. Claro. Y entonces fue el primer país que pisan fuera del propio, ¿no? El primer concierto en el extranjero para la banda. Eso te queda tatuado. Claro, por supuesto. ¿No? Y de ahí en adelante, bueno, genera un vínculo emocional. Entonces, están... Somos un destino verdaderamente importante para ellos. Nos quieren, nos adoran. Nosotros seguimos escuchándolo. Tiene la fuerza de lo que vendría a ser esto que es atemporal, ¿no es cierto? No pasa de moda. Claro, eso. Claro, la fuerza de lo clásico. Claro, yo por un momento dije, bueno, pero ¿será que pueden llenar un estadio? Pero en realidad sí, y es que tú me contabas también que, o sea, su música sigue sonando y bien en todos lados. Sí, sigue sonando. No, y no es increíble como dice, hay un montón de canciones que son enormemente memorables, ¿no es cierto? Venecia es alucinante, que yo soy de colegio italiano, por eso la parte que el Raimondi. Sí, el Raimondi. Yo soy el capone de la mafia. Claro. Entonces, podía cantarla. Claro. ¿Y cuál es la canción de tu historia, digamos, con los hombres G? O sea, lo que le dicen, el soundtrack de tu vida. El soundtrack de mi vida. Son varias. Porque pero si debería... momentos de la vida, ¿no? Claro, si debo elegir uno, sería tal vez Indiana. Claro. Tal vez Indiana. Tienes hasta la banana. Claro, exacto. Esa. Y la otra tal vez sería esta lenta que es si yo no te tengo a ti. Qué linda canción. Si no estás cerca. Estoy tratando de sacarme el zoomer que tengo adentro. Con su jersey amarillo. Claro. Bueno, y esas canciones tienen que ver o sea, la segunda tiene que ver con un momento de templadera, adolescente. Seguramente, claro. Es que me acuerdo del colegio.
De acuerdo, me acuerdo del colegio porque yo escuchaba música desde entrando a secundaria. En la época que no había cable, pero los amigos pudientes tenían la antena parabólica. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Es que ibas a la casa y podías, de tu pata que tenía antena parabólica, podías ver MTV. Claro, ¿de acuerdo? Claro. Y entonces ahí podías escuchar a muchísimas bandas, no solamente internacionales, también nacionales y de habla hispana, ¿no es cierto? Entonces el bombardeo era fuerte. Totalmente. Y teníamos cassettes, teníamos CDs y Hombre G siempre estaba presente. Entonces debo decir que Hombre G me transporta al colegio. Claro, y ahora la gente que quiera ir a esta segunda fecha, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde se compran las entradas? Exacto, el 29 de octubre es la fecha que se ha llenado, sold out. Ahora es esta nueva fecha que es el 30 de octubre. Hoy día lo han anunciado y la venta de entradas en Teleticket a partir del 6 de marzo a las 10 de la mañana. Así, y el concierto es en el Estadio Nacional, evidentemente, ¿no? Esa es la onda, tenemos que llenarlo otra vez. Claro. Tenemos que llenarlo otra vez. Me encantan esos retos cuando plantean así, tenemos que llenarlo otra vez. Es que sí, tenemos que elegir buen presidente, eso es lo que tenemos que... Pero llenar el estadio para ver a los hombres es aleatorio. Es que, hermano lindo, descansemos un ratito. Bueno, para eso los conciertos nos sirven, nos despejan, a mí me sirve nos sacan de contexto. Por supuesto, para desconectarme de todo. Sí, totalmente. A mí me encanta todo. Además liberas energía y todo. Liberas energía. Claro. Soy entonadito. No, pero tú eres de cantar en los conciertos. Por supuesto. Canto, grito, sí, por supuesto que sí, me encanta. He ido a más de 70 conciertos, hermano. ¿Más de 70? No, pero el nuevo tendría que ser Germán Loero, conciertólogo. Debería. Conciertólogo. Hermano, como le decía Sara, no venían antes. No venían. Sí, una temporada. Los hombres que siempre han venido, pero otras bandas no. Entonces... Soda Stereo vino en un primer momento, pero, o sea, hay dos momentos en la historia de conciertos en el Perú. Claro. El primero que tiene que ver con los que tú haces referencia, ¿no? Los 80, que estaban anexados a esa época de elegir la canción del año y nos encerrábamos todos en el Amauta a ver videos. Exacto. Lo que te proyectaban era videos porque estaba asociado a la época de MTV. Exacto. Un canal donde solamente se proyectaban se ponían videos, correcto, videos musicales. Entonces nos encerrábamos todos en el Amauta a ver videos y en base a eso se elegía la canción del año. Ibas a Discocentra a comprar los discos. Y contrataban ahí a Soda Stereo, por ejemplo. Y has hablado de Soda Stereo, pero ellos no vinieron en el último concierto, ellos vinieron en el segundo último concierto. Correcto. Y de ahí hay un quiebre. Y que ya comienzan en la región, digamos, o sea, cuando hablo de la región es muy cerquita, aquí al costado Chile, Argentina, se escuchaba mucho de grandes bandas, los Rolling Stones, iban a Rock en Río. Rock en Río en Brasil. Por supuesto. Y tú decías, estamos hablando del mismo idioma, me encanta. Claro, también me gusta. ¿Y Perú para cuándo? Hasta que cuando se anuncia la última gira de Soda Stereo, dos personas que habían tenido contacto aquí, ¿no? Coqui y se me fue. Y Toño. Ya. Hablan con los Soda Stereo, que en realidad es Toño el gestor, si no me equivoco, porque los conocía. Esa es una historia clásica, sí es cierto. Y hablan, que tenía el vínculo con Cerati, ahorita cierro la historia y le dice, vente a tocar. Y Cerati le dice, pero no tenemos plata, o sea, vale un palo verde el show. Básicamente. Cerati le dice, yo pongo la... Ustedes van ya vendiendo las entradas. Si llegan al palo verde, tocamos. Si no, no pasó nada, nadie se ofende. Bueno, terminó en 2 funciones. Wow. Y eso significó... Perú ya es una plaza importantísima para abrir conciertos de esa envergadura, donde el caché del artista, el costo del artista sea de $1 millón, $1,5 millones de dólares, que ese es el costo del artista. La producción por lo general te vale tanto como el caché del artista, o sea, se pueden meter 3 palos verdes si da. Exacto. Y ahí comienza ya todo este desborde, chicos. Exactamente, mejor no lo pude haber dicho. Aplausos, de verdad, que de verdad me emociona, me llena, y gracias a ti, hermano Lino, por recibirme como me has recibido, igual a ti, Sara. No, bienvenida ya saben, siempre. el concierto de Hombre G en la segunda fecha, el 30 de octubre, y las entradas están a la venta en Teleticket a partir del 6 de marzo a las 10 de la mañana. Ya volvemos. Solo por VR Django. El doctor James Rodríguez, abogado penalista, y con él queremos desarrollar este tema a propósito del caso de la deportista Lisette Marzano, esto que ha ocurrido con este chico Adrián Villar, en fin, caso que viene siendo seguido y desarrollado a nivel periodístico en todos los medios de comunicación. Entonces nosotros creemos aquí en el programa que entrar ahí...
es importante, cómo no, pero ya se está desarrollando en muchos medios, inclusive aquí en RPP. Nosotros queremos ir por el otro lado, que tiene que ver con de lo particular a lo general. Es decir, ¿qué hacer? ¿Qué hace uno frente a una situación como esta? Porque claro, desde uno en sus cabales o desde un estado de conciencia o así en frío dice, obvio, yo tengo que parar, auxiliar a la persona en el acto, correcto, y de ahí entregarme. No hay de otra, o sea, reportar, llamar a mi abogado. En este caso, hasta el momento, por lo que todos sabemos, se hizo todo lo que el manual dice que no hay que hacer. Y ha ido agravando la situación, no solo del protagonista, sino también de más personas. O sea, hay muchas personas haciendo lo equivocado. ¿Correcto? Entonces, frente a una situación así, ¿qué debemos hacer? Claro, y importante además porque si bien no estás en el momento del acto del accidente o del delito cometido, pero hay acciones que tú pudieras estar haciendo siendo familiar o no familiar que pudieran incluso implicarte en el problema. Entonces aquí la pregunta del millón es, si yo soy un familiar, de alguna manera tengo una consecuencia penal, es parte de lo que queremos preguntarle a James Rodríguez, quien es abogado penalista y hoy nos va a resolver todas las inquietudes. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Como siempre, es un honor estar con ustedes nuevamente. Muy amable. Claro, porque a veces uno puede comprender que un padre, una madre, por querer proteger a un hijo, podría tratar de hacer cosas, ¿no? Pero ¿eso la implica o lo implica dentro del acto delictivo? Sí, es una excelente pregunta. La Corte Suprema ya ha desarrollado en este sentido e indica que un padre, ¿no? Los padres, los hermanos, los esposos, convivientes, pueden ayudar a una persona finalmente para que no estén implicados en una investigación, puedan ayudar a esta persona a ponerse a derecho y, ¿por qué no también, a buscar una solución alternativa? Pero aquí viene la parte importante, lo correcto, lo que hay que hacer en un momento tan difícil que es un accidente vehicular, sea atropellar a una persona, chocar con otro auto. Lo correcto es detenerse, ver si hay alguien que ha salido lesionado, herido, llamar a los bomberos o al 105 para poder pedir una ayuda médica si vemos que la persona está lesionada y máxima aún cuando hemos visto a la chica prácticamente moribunda. Entonces, lo correcto es detenerse, ayudar, comunicar a la autoridad y ponerse a disposición de la autoridad para responder. Cuando uno responde de forma inmediata, en la forma correcta, la justicia también de alguna forma u otra valora esta actitud, porque no se ha fugado, porque ha prestado ayuda. Pero si hacemos todo lo contrario, como en el caso que hemos visto de este joven que ha atropellado a esta deportista en San Isidro en los días pasados, está yendo por la pista en el carril izquierdo y súbitamente se va al carril derecho y atropella a la persona, prácticamente la mata casi en el momento, no está probado técnica o científicamente, pero la atropella, la deja tirada en el suelo, huye del lugar y omite prestar ayuda o comunicar a alguna persona, ambulancia que pueda prestarle ayuda para que pueda tener más opciones de vida. Eso es lo que la ley castiga con dureza. Y ya son agravantes, me imagino. Son agravantes. Bien, con esta premisa nos vamos al corte y luego seguimos desarrollando el tema, por favor, 11:29. Solo por VR Django. 39 minutos de la mañana, amigos, estamos en Encendidos por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Y estamos abordando un tema que en realidad es delicado y eso tiene que servir para que ustedes estén bien orientados y sepan qué hacer frente a la eventualidad de poder estar frente a un accidente donde hay de por medio un delito. Porque a veces el miedo nos desborda, nos paraliza, no sabemos qué hacer, pero el actuar mal no solamente va a perjudicar a la persona que comete el acto, sino que incluso puede jalar al entorno familiar e incluso de allegados más cercanos. Por eso, el doctor James Rodríguez, quien es abogado penalista, nos está dando todos los detalles. Y en ese sentido, recordemos qué es lo que se debe hacer. Lo correcto que uno debe hacer frente a un hecho, obviamente, tan duro, ¿no? E inesperado como es un atropello, como es un choque, es, primero, guardar la calma,
Segundo, ver, como manifesté, si alguien está lesionado para comunicar a un servicio de auxilio rápido, ya sea una ambulancia, ya sean los bomberos, y finalmente esperar la intervención de la justicia, de la autoridad policial o la autoridad que se va a acercar para nosotros ponernos a disposición. El hacer lo contrario, ya empiezan los problemas. Hemos visto ahora, en el caso de este joven Adrián, cómo la sucesión de hechos ha ido no solamente complicando su situación jurídica, que ya hablaremos más adelante sobre la prisión preventiva, que está en veremos, sino también al entorno familiar, en donde guardamos el carro que ha sido materia del choque, a las personas que involucramos, ya sean nuestros padres, doctor, familiares, etc. Perdóneme, es que convengamos, ahí está clarísimo, nadie tuvo en un primer momento, al parecer, la intención de hacerse cargo. O sea, lo que usted está diciendo, que es lo que se viene apareciendo en los medios de comunicación, claro, ¿dónde guardamos el carro? Eso es pues diametralmente opuesto a, bueno, hijito, vamos a ir a la comisaría y te vas a presentar, ¿ok? Que no debe ser nada fácil. Entonces mi pregunta va, si el protagonista del hecho, del accidente, lo ocurrido, no reacciona correctamente, entra en pánico, por decirle, y llega a su casa y le cuenta a su familiar más cercano, acabo de hacer esto. ¿Qué tiene que hacer el entorno? El entorno es aconsejarle que lo mejor es que se ponga derecho, conseguirle una defensa, ir con él a la comisaría y decirle, señora autoridad, aquí estoy yo para responder sobre el hecho ocasionado, sobre el hecho que se ha suscitado. Ahora, me voy a poner en el otro lado de la moneda, en el mismo ejemplo que ha puesto Carlos. Yo soy la madre que recepciona a este hijo desesperado que no sabe qué hacer. Y yo en mi temor también reacciono Carlos, mal Sara, y trato de proteger a mi hijo, cosa Carlos, que no Sara. es lo correcto. Yo tengo que llevarlo a la autoridad. Yo, por ser madre de mi hijo, ¿estoy protegida por la ley o también me involucra en el problema? La ley es muy clara en ese sentido. Como he manifestado, la Corte Suprema ya casi ha delineado quiénes están exentos de una responsabilidad por temas de encubrimiento. Los padres, Carlos, los Sara, hermanos, tenemos información, por favor, con Jessica Merino. Los Doctor, perdón la interrupción, entonces nos vamos con Jessica Merino. Adelante, Jessica. Solo por Vía Django. 11:56, estamos aquí en Encendidos, amigos, hablando de un tema bastante complejo, bastante complicado, muy sensible y muy mediático al mismo tiempo, aunque no nos estamos centrando en el caso específico que ya todos conocemos y que acabamos de escuchar las declaraciones del abogado de la periodista involucrada. A esta hora de la mañana queremos darle la bienvenida también a nuestra compañera Noemí Mamani desde el Cusco. Noemí, ¿cómo estás? Buenos días. Sarita, ¿cómo estás? Carlos, buen día. El doctor Rodríguez también. Encantado. Un tema muy importante, un tema que sí, pues nos puede pasar a cualquiera. Y justo esta mañana lo comentábamos en Cusco. Cualquiera puede estar caminando en la calle y puede ser víctima de un atropello. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Cómo reaccionar? Pero poniéndonos también en el papel de la otra parte. ¿Qué hacer si tu ser querido, un familiar, un amigo cercano ha sido parte o ha protagonizado ese accidente de tránsito? Es un tema buenísimo porque de lo que se trata es de poder evitar ese tipo de situaciones en principio, pero después también de reconocer responsabilidades, porque aquí no se tiene que evadir responsabilidades. La persona que cometió el error tiene que pagar. Y en ese sentido, justo antes de la pausa, ya Carlos había planteado un escenario, ¿no? Yo soy el hijo involucrado, estoy con miedo, desesperado, no sé qué hacer, actué mal, me fui a casa y mi mamá lo que tiene que hacer es entregarme a la ley y asumir la responsabilidad. Ya nos explicó que aun cuando la madre pudo haber, digamos, ocultado al hijo, la ley la protege. A los padres, a los hermanos, a los esposos, a los convivientes. ¿Perdón? ¿Al adulto responsable, perdón? No. El adulto es muy amplio. Correcto. La Corte Suprema ha definido la cercanía de la familiaridad para que estén protegidos y sean exentos de una responsabilidad por encubrimiento, porque con ese criterio, mi estimado Carlos, una persona que dice que la persona culpable de un atropello, de un homicidio, de haber quitado la vida a otra persona, dice, no, él es mi amigo, es mi hermano, es como mi brother, es como que no lo conocemos toda la vida. No, un momentito, eso no le da el derecho de eximirse de la responsabilidad de haberlo puesto a nombre de la justicia, ¿no? A mano de la justicia. Claro que es un poquito el caso ahora. Tal vez padre y madre estarían cubiertos. Sin embargo, en este caso la pareja, la enamorada, el otro lado, no. Es muy claro,
porque la enamorada es algo, bueno, provisional, no se sabe si es un entroncamiento. La pareja del papá, o sea, su madrastra, habría que ver hasta qué punto, hasta qué grado. Pero lo que hemos visto hace unos momentos, Carlos, es una persona que lo único que ha tratado de evitar, en este caso la señorita Maricel Linares, con el aprecio y respeto que se merece, es evitar pagar la reparación civil. Por eso el comunicado a los 2 o 3 días después de haber, bueno, fallecido la señorita. Pero todo el país sabe muy bien que al día siguiente ya todo el país sabía de que la señorita ya había muerto. Ahora, aunque el abogado ahora manifiesta que justamente están aceptando una reparación civil, y en ese escenario solamente para pasarlo a un contexto más general. Y yo de repente en primer momento me equivoco y no hago lo correcto, y luego me arrepiento y quiero regresar a hacer lo correcto. ¿Es válido? Sí, es válido, porque eso demuestra una conducta de sinceridad. Eso es premiado por la ley. Pero en este caso vemos cómo la mentira ha traído a otra y así sucesivamente. Por eso el país quedó indignado. ¿En qué quedó indignado? De que un joven, una persona, atropella a otra persona con un factor contributivo. ¿Cuál fue el factor contributivo? Estaba yendo por la pista al lado izquierdo, cambia abruptamente al lado derecho, atropella a la señorita, le quita la vida, se fuga, omite darle el auxilio necesario de llamar a la ambulancia o llevarlo a un centro médico, y que después quede en la impunidad. Eso es lo que ha generado esta corriente de opinión en contra de eso. Por eso mi consejo, como hombre de leyes, es siempre cumplir con la ley. Y la ley indica prestar auxilio, detenerse, llamar o poner en conocimiento a la autoridad y someterse a la justicia. Bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos dado estas luces. Muy importante tener en cuenta, y sabemos que a veces el miedo desborda a la persona, pero aquí tenemos que hacer lo correcto siempre. Si yo estoy desbordado por miedo, pues siempre habrá una mano en mi casa, mi familia, quien sea, quien me enrumbe a hacer lo correcto, y por supuesto están los abogados. Gracias nuevamente a James Rodríguez, abogado penalista. 12 del mediodía, y hay un tema que es recurrente aquí en el programa y tiene que ver con el sostener a la familia, ¿correcto? Sí hay algo de lo que se habla aquí en el programa con ustedes, con nuestros oyentes, es todo el esfuerzo que hacemos por sostener a la familia, por hacer que nuestra familia esté cada vez mejor. Y claro, eso es fuerte, eso es un ritmo tan fuerte que hace que el cuerpo se sienta agotado en algún momento. Claro. ¿Cómo no? ¿No? Y por lo general, al menos yo antes de llegar al mediodía, ya me siento así un poco agotado. Bueno, para que ese cansancio no te detenga, llegó la nueva Ideal con vitaminas del complejo B, que me parece una maravilla. Es ese empujoncito que te ayuda a continuar con el día. Gracias a sus nutrientes, ayudan a reducir la fatiga, dándote un empujoncito para que sigas nutriendo y dándolo todo por tu familia. Es la nueva Ideal con vitaminas del complejo B, porque Ideal es tu forma de querer. 12 del mediodía con 2 minutos. Hay una forma de saber que alguien realmente está gozando de lo que come. Claro, cuando lo hace con ganas, sin importarle cómo. Por ejemplo, cuando uno disfruta de su helado favorito. Donofrio quiere que recuerdes que la felicidad está en gozar al máximo pequeños momentos como ese. Disfrutemos más. Donofrio, cerca de ti. Ya volvemos aquí en Encendidos. Solo por VR Django. Estamos contigo en Encendidos, momento de los deportes. Juan Carlos Ortecho está con nosotros. Juanca, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Noemí? Amigos de RPP, la radio oficial del Mundial 2026. Sí. No solamente somos confianza y credibilidad por todos los medios, sino también somos la radio oficial del Mundial. 104 partidos. Usted va a vivir, por supuesto, con la calidad, el detalle, la información y el estilo de RPP. Esta semana se jugó la fecha 5 del torneo Apertura. Alianza Lima continúa como líder al vencer al UTC con un gol de Renzo Garcés en el último minuto, en los minutos de descuento, en el partido que se jugó en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. 1-0 fue la victoria de UTC. Mientras tanto, quienes le siguen son tanto Universitario como los Chancas de Andahuaylas. Universitario venció por 1-0 anoche
a FC Cajamarca, que llegó a Lima con Hernán Barcos, con este equipo que había vencido la fecha anterior 3-1 a Melgar. No tuvo buen partido Universitario, sin embargo alcanzó el triunfo con el primer gol de su nuevo jale, Lisandro Alzugaray, el argentino que llega de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, un tiro libre desde fuera del área que en el minuto 68 marcó el único gol y la victoria de Universitario. Hubo mucha polémica, o por lo menos expectativa, por la llegada de Hernán Barcos al Estadio Monumental. La última vez había sido cuando ocurrió ese cruce de palabras y pelea verbal con Alex Valera, pero bueno, todo quedó en el recuerdo porque se dieron la mano, hubo un abrazo y todo quedó en la anécdota. Ya la novela que querían armar muchos quedó simplemente ahí. Hernán Barcos no tuvo tampoco un buen partido, su equipo prácticamente no atacó, solamente se dedicó a defender y por lo tanto el delantero argentino no tuvo oportunidad de marcar. Otros resultados, Cristal con un equipo alterno porque el miércoles va a jugar Copa Libertadores, perdió 2-1 ante Huancayo en la ciudad del Valle del Mantaro. Alianza Atlético empató 0-0 con ADT, Melgar perdió el local, sorpresa, con los Chancas 2-1 y los Chancas están en el segundo lugar con 11 puntos, Alianza tiene 13, la U también tiene 11. En el clásico del Cusco, Cienciano venció 3-2 a Garcilaso, también ahí gol al último minuto, minutos de descuento. Boys 0, Moquegua 0, Comerciantes Unidos 3, Atlético Grau 1 y Juan Pablo II College, el equipo de Chongoyape, el equipo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, venció 2-1 a Cusco Fútbol Club, que no levanta cabeza. Cusco fue protagonista el año pasado y ahora está debatiéndose entre los últimos puestos. Tiene fase de grupos de Copa Libertadores en abril, así que va a tener que hacer algo para cambiar este destino el equipo que dirige el argentino Miguel Rondelli. Entonces, repetimos, Alianza 13 unidades, Universitarios y los Chancas con 11 puntos. La siguiente fecha empieza el próximo viernes y Universitario viaja a Andahuaylas, precisamente, un duelo de los dos que están en el segundo puesto. El partido más atractivo quizá, Alianza Lima en Matute recibirá a Melgar de Arequipa. Hablábamos que la radio oficial del Mundial es RPP, el Mundial que empieza el 11 de junio, partido inaugural en la Ciudad de México, Estadio Azteca. Tan México poquito falta, enfrenta a Sudáfrica, ¿sí, Noemí? Tan poquito falta para que inicie el Mundial y no falta un poquito más. Perú no de está, 2 meses. pero RPP sí va a estar. Y lo vamos a disfrutar al máximo, estoy segura. Por porque supuesto. Escuchar el partido en radio es otra cosa, es distinto. Absolutamente, pero a raíz de esta situación del Mundial y de lo que va a ocurrir, por supuesto, la fiesta mundialista, Estados Unidos, Canadá y México son los países anfitriones. Hay una incertidumbre respecto a un equipo que ha clasificado al Mundial, que es nada menos que Irán. Sabemos que Irán está siendo, en estos momentos, mientras hablamos, está envuelta en un conflicto importante. Hay ataque militar de Estados Unidos, de Israel, básicamente, y también de otros países en el Medio Oriente que están en una posición de aliados de Estados Unidos e Israel y que están siendo bombardeados también por Irán. Ha muerto el líder supremo de la República Islámica de Irán, el Ayatollah Jamenei, y ahora se está cuestionando la posibilidad de que Irán vaya al Mundial. ¿Por qué? Porque tiene que viajar a Estados Unidos, un plantel completo, que no solamente son 30 jugadores, o 23 jugadores son los que van finalmente en la nómina, sino todo el comando técnico, la gente de logística. Incluso hubo problemas la vez anterior con las visas cuando se realizó el sorteo en diciembre del Mundial. ¿Qué va a pasar? Todavía no es oficial. El presidente de la Federación iraní, Mehtag, dijo que no saben si su selección viajará a Estados Unidos. Está en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, Irán.
La FIFA va a establecer sanciones económicas para las federaciones que no van. O sea, es decir, si ellos deciden no ir a última hora, la multa es de $324.750. Eso es si lo deciden con más de 30 días. Si está en el plazo de 30 días antes del Mundial, esa multa sube a $649.000. Así que todavía Irán no ha decidido si irá al Mundial de Fútbol, pero esto está realmente. Pero no hay excepciones, Juanca, porque así exacto, que esperemos, la por favor, esperemos, pues, por supuesto, que tener noticias en los siguientes días, porque el conflicto continúa. Nos tenemos que ir aquí ahorita. Vamos a dar pase a nuestro compañero Carlos Villarreal, que ya está sentado y dispuesto para brindarnos la última información. Conmigo, por supuesto, hasta mañana, y con el fútbol hasta las 2:30 con Fútbol como Cancha. Así es, Fútbol como Cancha. Gracias, Juan Carlos. Hola, Noemí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto, a la distancia. Un súper abrazo. ¿No? Sí, oye, te cuento y le cuento a los amigos de RPP que tendremos hoy en la rotativa del aire, que comienza en minutos nada más. Debate entre candidatos al Senado. Va a estar Raúl Canelo versus Martín Salas, ¿cierto? Y también vamos a estar hablando acerca de esta situación que se ha presentado ayer con la audiencia de prisión preventiva contra el joven Adrián Villar, quien ocasionó la muerte de la deportista Lisette Marzano. La audiencia va a seguir mañana, ¿no? Se ha pedido 9 meses de prisión preventiva contra Villar, pero vamos a analizar los aspectos legales, Noemí, de este tema con el doctor César Nakazaki, que es el abogado justamente de Adrián Villar. Y toda la información, por supuesto, que viene desde el interior del país. El tema de las lluvias también, Noemí, nos sigue preocupando, por supuesto, ¿no? En la zona norte, en la zona sur, en Arequipa, en fin. Y, por supuesto, toda la información actualizada. O sea, vamos a tener de todo el día de hoy, mi querida Noemí. ¿Qué te parece? ¿Ah? Perfecto, entonces nos quedamos atentísimos a la rotativa del aire. Viene con full información. Carlos Villarreal y Jorge Rodríguez están listos. Un abrazote, Carlos, y un abrazote para todos en el país. Se quedan en la señal de RPP 12:27. Chao.